La leyenda de mi compadre. Esta historia comienza con Don Pancho, un campesino humilde y trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer y trabajan duro hasta que la noche los envuelve. Vivía en el Estado de México, allá por el siglo XX. Desde joven, dedicó su vida a cuidar de su esposa y sus 16 hijos. Pero la vida parecía tener algo en su contra. Las cosechas ya no crecían, los animales eran atacados por los coyotes, y las tierras, antes fértiles, se habían vuelto estériles. Don Pancho, a pesar de su esfuerzo, veía cómo el futuro se desmoronaba ante sus ojos. Doña Paz, su esposa, le daba ánimos. A pesar de la dificultad, ella se mantenía fuerte y optimista. Una tarde, mientras servía un puñado de frijoles para alimentar a todos, le dijo: «Pancho, ¿y si vas a la parroquia y le pides al sacerdote que bendiga nuestras tierras? Tal vez así Dios se apiade de nosotros». «Ese sacerdote no puede hacer nada, mujer», respondió él con los ánimos en el piso. Doña Paz solo le sonreía y don Pancho le obedeció, más por cansancio que por tener fe. Al día siguiente se dirigió a la iglesia. El sacerdote, con su voz calma y serena, hizo una bendición sobre la tierra. Pero, en lugar de mejorar, las cosas empeoraron aún más. Al poco tiempo, la tierra terminó de secarse por completo, como si el destino estuviera riéndose de él. Con mucho enojo y resignación, don Pancho golpeó el suelo con su machete. «Malditas sean estas tierras». Su esperanza se había ido. Esa noche se dirigió a la cantina del pueblo, dejando a su esposa preocupada en casa. Caminó con la cabeza baja y su machete en la mano. Al llegar, cambió su machete por 3 botellas de aguardiente, mientras los demás campesinos lo miraban con lástima. El cantinero, algo preocupado, le dijo: «Don Pancho, no debe seguir así, podría ocurrirle algo malo». Don Pancho respondió: «De pronto eso sea lo mejor», y siguió bebiendo, solamente él y sus lamentos. Se bebió 2 botellas, y la tercera la llevó consigo mientras caminaba de regreso a su casa. Eran ya las 11 de la noche, y doña Paz lo esperaba, preocupada. Pancho amaba a su esposa y a sus hijos. Siempre había sido muy cordial con su familia, por lo que no quería hacerlos preocupar más. A mitad del camino, pasó cerca del cementerio, y algo lo hizo detenerse. Se sentó bajo un árbol viejo y grande, apoyó su espalda contra el tronco y comenzó a llorar, lamentándose por su vida. La botella de aguardiente temblaba en su mano, mientras sus pensamientos iban y venían. Pero algo extraño sucedió. De repente, en medio de la quietud de la noche, escuchó unos gritos. Eran desesperados, como si alguien necesitara ayuda. Don Pancho, curioso, pero también asustado, se levantó y comenzó a caminar hacia el sonido. Caminó lentamente mientras preguntaba: «¿Quién anda ahí?». A don Pancho le helaban los huesos. Luego se escuchó otro grito. Estaba cerca y siguió el sonido hasta encontrarse con algo que no imaginaba. Debajo de un árbol más grande había un anciano atrapado en un enrejado oxidado. Tenía un sombrero enorme, sus ropas estaban viejas y rotas, y su voz era crujiente y aterradora. «Ayúdame, amigo», le dijo a Pancho mientras lo miraba con unos ojos que brillaban en la oscuridad. «Si no me ayudas a salir, el amanecer será mi fin». Don Pancho dudó. Algo no estaba bien, y no entendía a qué se refería el anciano. Su cuerpo temblaba al mismo tiempo que pensaba qué hacer, pero algo dentro de él lo movió a ayudarlo. Con ayuda de la botella, rompió la cerradura del enrejado y liberó al hombre. El anciano dio un salto que no era normal para alguien de su edad.
Se puso de pie y miró a Pancho con una sonrisa escalofriante. «Jamás olvidaré este favor, amigo. Desde hoy somos compadres», dijo el anciano. «Y siempre que necesites algo, solo debes pedirlo y completar la frase diciendo: ayúdame, compadre, y lo tendrás». Dicho esto, el hombre saltó hacia el cementerio y desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad, dejando atrás un aire pesado y misterioso. Don Pancho estaba asustado, pero intrigado. No era alguien de sentir temor, pero era la primera vez que vivía algo así. Suspiró y murmuró: «Ay, compadrito, pues ayúdame haciendo que mi esposa no me regañe y que tengamos algo que comer». Siguió caminando y llegó a su casa. Doña Paz se molestaba mucho cuando él tomaba, pero esta vez corrió a abrazarlo. «Pancho, gracias a Dios estás bien». Ella le contó que sus hijos habían encontrado a un jabalí. Algo raro, pues esos animales no solían aparecer por esa zona. Los hijos mayores lograron capturarlo, y gracias a eso tendrían una buena comida para los próximos días. «¿Un jabalí en estas tierras abandonadas por Dios?», dijo don Pancho con asombro. Al día siguiente, todos disfrutaron de un gran banquete. Don Pancho, mientras comía, pensó: «Sé que esto lo hiciste tú, compadre. Muchas gracias». Ese mismo día, don Pancho observaba que sus cultivos nuevamente estaban secos. Hacía meses que no había llovido ni una sola gota. Entonces, Pancho dijo en voz baja: «Compadrito, si me escucha, ayúdeme con tantita agua para mis cultivos. Quiero que mi tierra reviva y produzca al menos algo». Esa misma noche, mientras la familia dormía, algo extraño sucedió. La tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Pancho se levantó y gritó: «¡Salgan todos!», y guió a su familia al patio. Cuando la tierra se calmó, todos quedaron asustados en el exterior. Don Pancho estaba aliviado, ya que todos estaban a salvo y su humilde hogar seguía en pie. Al amanecer, Pancho salió a trabajar, pero notó algo extraño. Sus tierras estaban húmedas, pero no había llovido. Al caminar hacia el límite de sus dominios, cerca de sus sembríos, descubrió un socavón que comenzó a formarse en su territorio. Era un pozo lleno de agua. Sus sembríos se habían salvado. Y por si fuera poco, mientras cavaba para darle forma al pozo, con ayuda de unos de sus hijos, encontraron un cofre lleno de oro. Panchito miró al cielo y con lágrimas en los ojos por la emoción, dijo: «Gracias, compadre. Gracias, compadrito. Eres un ángel». La familia, agradecida y sorprendida, celebró este milagro. Esa noche volvieron a cenar un festín, y Pancho sonreía de felicidad, como nunca lo había hecho antes. Don Pancho era un hombre humilde y de gran corazón, por lo que compartió su abundancia con sus demás familiares y amigos cercanos. La familia de Pancho comenzó a prosperar. Todo parecía mejorar, pero Pancho no podía dejar de pensar en su compadre. Había hecho más por él que nadie en la vida. Una noche, mientras Pancho miraba su campo, la figura de su compadre apareció de nuevo frente a él. El compadre lo miró con seriedad. No estaba molesto, pero le advirtió preocupado: «Pancho, compadrito, no regales lo que te ando dando, porque así como hay gente buena como tú, también hay gente muy mala, como los que me atraparon esa noche. No puede faltar el que vaya con el chisme y te quiera robar. Si eso pasa, dime: ayúdame, compadre, y vendré». Don Pancho asintió, aún sin comprender por completo lo que le advertía. Con esas palabras, el compadre se desvaneció, dejando a Pancho con una sensación extraña de inquietud. Pasaron los días y poco a poco don Pancho y su familia iban levantando el rancho. Tenían muchas cosechas y animales. Incluso se compraron una camioneta para llevar las verduras a vender al pueblo. Doña Paz no conocía al compadre, pero le decía a Pancho que para darles todo,
El compadre debe ser una persona muy buena y solidaria, y que cuando quisiera podía ir a visitarlos y cenar con ellos. Todo iba bien. Incluso don Pancho le hizo las fiestas de 15 años a sus hijas. Invitaba a todas las personas de su pueblo y también a las de otros pueblos más cercanos, pensando que todos eran buenas personas al igual que él y su familia, hasta que un día, como había dicho el compadre, tanta bondad y abundancia atraen las miradas y la envidia de las malas personas. Un conocido de Pancho fue a la cantina a hablar mal de él. Decía que era un presumido y demás injurias en contra del buen Pancho, lo que despertó el deseo de los ladrones que escuchaban cada palabra de ese mal amigo. Se informaron de quién era don Pancho y, queriendo aprovecharse del buen campesino, esa misma noche se metieron en sus propiedades a ejecutar el robo. Como era una familia inocente y alejada de problemas, fueron sometidos fácilmente. Y de manera innecesaria, les estaban haciendo daño. Pancho lloraba al ver cómo les hacían daño a sus hijos y a su esposa. En medio de la desesperación, Pancho gritó con todas sus fuerzas: «Compadre, compadrito, sálvenos». En ese momento, la figura del compadre apareció, esta vez con una presencia mucho más aterradora. Su rostro, antes amable, ahora era oscuro, casi demoníaco. Doña Paz se desmayó. Los hijos estaban amarrados en una habitación. El compadre dijo: «Pancho, compadre, ¿por qué tardaste tanto en llamarme?». Don Pancho, atado en una silla, suspiró aliviado. «Sabía que vendrías a ayudarnos». Sin decir más, el compadre acabó con los ladrones en un abrir y cerrar de ojos. Pancho solo escuchaba cómo su compadre acababa con todos mientras estos gritaban de desesperación. El miedo que había sentido Pancho se disipó al instante. Cuando doña Paz despertó, todos estaban a salvo y Pancho conversaba con su compadre fuera de la casa acerca de lo que había ocurrido. Don Pancho no podía creer que existiera gente tan mala, pero su compadre le había dado una gran lección de vida esa noche. El compadre le dijo a Pancho: «Compadre, ¿sabes por qué te he estado ayudando?». «Porque te liberé esa noche, mi gran amigo». «Así es, compadrito, pero sabes quién soy, ¿verdad?». Pancho respondió: «Lo supe desde el principio, compadre, pero no es justo que te hayan encerrado en ese enrejado sin poderte defender». A lo que el compadre dijo: «Ese es el motivo por el que te ayudo. Me echaste la mano sin mirar quién era en realidad, por eso siempre tendrás mi favor». Don Pancho, sirviéndole un trago a su amigo, le dijo: «Compadre, cuando me muera, quiero pedirle 2 favores. Primero, que no desampare a mi familia, por favor. Ya ve cómo sufrimos para prosperar. Y segundo, que me deje irme con usted. Yo allá arriba, con tanta gente mala, no tengo nada que hacer». A lo que el diablo, sonriendo, solo bebió de la botella, cerrando así el trato. Pasaron los años, y Pancho y su familia vivieron tiempos de prosperidad. Sus hijos heredaron su abundante fortuna y sus valores, pues nunca hubo peleas entre ellos. Don Pancho se sentía cansado. Ya no podía caminar ni comer. A pesar del amor que aún le daba a su esposa doña Paz, don Pancho, a sus 98 años, sentía que había vivido más que suficiente. Una tarde lluviosa, llamó a toda su familia, su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Esa tarde Pancho pasó feliz y sonriente. Todos disfrutaron de sus chistes y ocurrencias, hasta que en un momento dijo: «Es hora, mi compadre ha venido por mí». Pancho se durmió profundamente, y sin que nadie lo notara, falleció. La familia lo despidió como él se lo merecía. La leyenda cuenta que, en las noches, se puede ver a 2 viejitos platicar en el porche de la casa de Panchito, sentados y bebiendo una botella de aguardiente, como cuidando que a la familia nunca le falte nada.
Se dice que se trata nada más y nada menos que de don Pancho y de su compadre, el diablo.